Extractos de El amanecer de todo. Capítulo 12. Conclusión. El origen de todo. Comenzamos señalando que investigar los orígenes de la desigualdad implica necesariamente crear un mito, una caída en desgracia, una transposición de los primeros capítulos del Génesis, una narración mítica desprovista de toda posibilidad de redención. La única teoría alternativa que se ha ofrecido hasta la fecha ha sido asumir que no hay orígenes de la desigualdad, porque los humanos somos por naturaleza seres malvados y nuestros orígenes fueron un asunto violento y a menudo miserable, en cuyo caso progreso o civilización, impulsados en general por nuestra naturaleza egoísta y competitiva, constituían siempre una redención. Esta opinión no encaja con los hechos. La narrativa según la cual el progreso de la civilización occidental hace inevitablemente más feliz, más rico y más seguro a todo el mundo, posee al menos una desventaja evidente. No explica por qué la civilización no se expandió sencillamente por propia voluntad, es decir, porque las potencias europeas se habrían visto obligadas a pasar los últimos 500 años aproximadamente apuntando armas a la cabeza de las personas para obligarlas a que la adopten. Tampoco explica por qué, si ser un salvaje era tan inherentemente horrible, tantos de esos mismos occidentales, cuando podían hacer una elección informada, estaban tan deseosos de abandonar a la primera oportunidad. Pese a que recordamos aquella época como una de inocente fe en el inevitable avance del progreso, el progreso liberal, nunca fue realmente la narrativa dominante. Tanto los estadistas como los intelectuales tendían a creer que los planes de la Ilustración para mejorar la condición humana habían sido catastróficamente ingenuos. ¿Por qué, se preguntaban estos pensadores contemporáneos, resultó tan difícil a los revolucionarios de la Ilustración poner en práctica sus ideas? ¿Por qué no fuimos capaces de imaginar un orden social más racional y legislar para darle existencia? ¿Por qué acabó la pasión por la libertad, igualdad y fraternidad produciendo el terror? Pocos leen hoy en día a los tradicionalistas del siglo XIX, pero son en verdad importantes, porque son ellos, y no los filósofos de la Ilustración, los realmente responsables de la moderna teoría social. Estos debates del siglo XIX entre radicales y reaccionarios en realidad nunca se apagaron, siguen surgiendo bajo formas diferentes. Hoy en día, por ejemplo, quienes se sitúan a la derecha tienden a verse a sí mismos como defensores de los valores de la Ilustración, mientras que quienes se sitúan a la izquierda se consideran sus más ardientes críticos. Pero a lo largo de la discusión, ambas partes han acabado por coincidir en un punto crucial, que hubo, en efecto, algo llamado Ilustración, que marcó una ruptura fundamental en la historia humana y que las revoluciones americana y francesa fueron, en cierto sentido, consecuencia de esa ruptura. La Ilustración, se considera, introdujo una posibilidad que sencillamente no había existido antes, la de proyectos conscientes de remodelado de la sociedad según un ideal racional. Las sociedades previas a la Ilustración, o esa asegura esta argumentación, eran sociedades tradicionales basadas en la comunidad, el estatus, la autoridad y lo sagrado. Eran sociedades en las que los seres humanos no actuaban, en última instancia, por sí mismos, ni individual ni colectivamente. Más bien, eran esclavos de la costumbre, en el mejor de los casos, agentes de las inexorables fuerzas sociales que proyectaban sobre el cosmos en forma de dioses, ancestros y otras potencias sobrenaturales. Se suponía que solo los pueblos modernos, posteriores a la Ilustración, tenían la capacidad de intervenir conscientemente en la historia y cambiar su curso. En esto, de repente, todo el mundo parecía coincidir, sin importar cuán virulentamente en desacuerdo estuvieran acerca de si se trataba de una buena idea o no. Generalmente se consideraba que esta gente no moderna era demasiado sencilla al no haber adquirido complejidad social,
o que vivían en una especie de mundo onírico místico. Escoger narrar la historia como una serie de abruptas revoluciones tecnológicas, cada una de ellas seguida por largos periodos en los que habríamos sido prisioneros de nuestras propias creaciones, tiene consecuencias. En última instancia, es una manera de representar nuestra especie como decididamente menos reflexiva, menos creativa, menos libre de lo que en realidad resultó ser. Significa no describir la historia como una serie continuada de nuevas ideas e innovaciones, técnicas y de todo tipo, durante las cuales distintas comunidades tomaron decisiones colectivas acerca de qué tecnologías consideraban adecuado aplicar a los objetivos cotidianos y cuáles mantener confinadas en el dominio de la experimentación o del juego ritual. Hoy en día a la mayoría de nosotros nos cuesta cada vez más siquiera imaginar cómo sería un orden social o económico alternativo. Nuestros distantes ancestros, sin embargo, parecen haber alternado regularmente entre ellos, hasta el punto que hoy en día hay quien cree que este tipo de libertad en particular nunca existió o apenas se ejerció durante la mayor parte de la historia de la humanidad. El punto crucial es recordar que no estamos aquí hablando de libertad como ideal abstracto o principio formal como en libertad, igualdad y fraternidad. A lo largo de estos capítulos, en cambio, hemos hablado de formas básicas de libertad social que uno puede poner en práctica. 1. La libertad de trasladarse físicamente, de mudarse del entorno. 2. La libertad de ignorar o desobedecer órdenes dadas por otros. 3. La libertad de crear realidades sociales totalmente nuevas o de alternar entre realidades sociales diferentes. Lo que podemos ver ahora es que las dos primeras libertades, cambiar de localización y desobedecer, a menudo actuaban como estructura de soporte para la tercera, la más creativa. Es evidente que algo en las sociedades humanas ha cambiado al respecto y de un modo muy profundo. Las tres libertades básicas han ido retrocediendo hasta tal punto que la mayoría de la gente hoy en día tiene problemas para comprender cómo sería vivir en un orden social basado en ellas. La mayoría de las personas que escriben sobre la historia a gran escala parece haber decidido que no hay huida posible de las jaulas institucionales que nos hemos creado. ¿Cómo sucedió? Un factor importante parecería ser la gradual división de las sociedades humanas en lo que a veces se denominan áreas culturales, es decir, el proceso por el cual grupos vecinos comenzaron a definirse a sí mismos por oposición recíproca y generalmente exagerando sus diferencias. La identidad acabó considerándose un valor en sí mismo y puso en marcha procesos de esquizogénesis culturales. La guerra no se convirtió en una constante de la vida humana tras la adopción de la agricultura. En realidad, hubo largos periodos de tiempo en los que parecía haber sido totalmente abolida, pero tenía una terca tendencia en reaparecer, aunque fuese muchas generaciones más tarde. En estos momentos una nueva pregunta se perfila. ¿Había una relación entre guerra externa y la pérdida interna de libertades que abriera la puerta en primer lugar a sistemas de jerarquía y posteriormente a sistemas de dominación a gran escala? Si algo hemos aprendido es que es un error comenzar a responder estas preguntas dando por sentado que esos antiguos sistemas políticos eran sencillamente versiones arcaicas de nuestros estados modernos. En este momento una nueva pregunta se perfila. ¿Había una relación entre guerra externa y la pérdida interna de libertades que abriera la puerta, en primer lugar, a sistemas de jerarquía y posteriormente a sistemas de dominación a gran escala? Si algo hemos aprendido es que es un error comenzar a responder estas preguntas dando por sentado que esos antiguos sistemas políticos eran sencillamente versiones arcaicas de nuestros estados modernos. La tortura pública en el siglo XVII ofrecía ardientes e inolvidables espectáculos de dolor y sufrimiento para comunicar el mensaje de que un sistema en el que los maridos podían maltratar a sus esposas, en el que los padres podían pegar a sus hijos, era en última instancia una forma de amor.
La tortura de los Wyandotte, en el mismo periodo histórico, ofrecía ardientes e inolvidables espectáculos de dolor y sufrimiento para dejar claro que no debía permitirse ninguna forma de castigo físico dentro de una comunidad o de una casa. Nos parece que esta conexión, mejor tal vez esta confusión entre cuidado y dominación, es de importancia crítica de cara a la pregunta de cómo perdimos la capacidad de recrearnos a nosotros mismos, recreando las relaciones con los demás. A lo largo de este libro hemos intentado trazar un mapa de lo que creemos que realmente sucedió y señalar las ideas falsas más extendidas. Tal vez el error más tenaz con el que nos hayamos enfrentado sea el relativo a la escala. En muchos ambientes, académicos y de todo tipo, parece indiscutible que las estructuras de dominación son la consecuencia inevitable de los aumentos de magnitud de la población, es decir, que existe una correspondencia necesaria entre jerarquías sociales y espaciales. Una y otra vez nos vemos frente a escritos que sencillamente dan por sentado que cuanto mayor y más densamente poblado el grupo social, más complejo el sistema necesario para mantenerlo organizado. En cuanto grandes grupos de personas decidieron vivir en un lugar, unirse en un proyecto común, debieron de abandonar necesariamente la segunda libertad, negarse a obedecer, y sustituirla por mecanismos legales que permitieran, por ejemplo, pegar o encerrar a quienes no hacen lo que se les dice. Como ya hemos visto, ninguna de estas asunciones es teóricamente esencial y la historia tiende a desmentirlas. Antaño se dio por sentado que el auge de la vida urbana marcó algún tipo de torniquete histórico en el que todo el mundo que lo pasaba debía ceder permanentemente sus libertades básicas y someterse al juicio de administradores anónimos. El efecto inmediato es representar la violencia y desigualdades de la sociedad moderna como algo que nace naturalmente de estructuras de gestión racional y cuidado paternalista. Estructuras diseñadas para poblaciones humanas que se nos pide que creamos se volvieron repentinamente incapaces de gobernarse a sí mismas en cuanto su número excedió cierto umbral. No es solo que tales visiones carezcan de una base sólida de psicología humana, también son difíciles de conciliar con las pruebas arqueológicas de cómo comenzaron las ciudades en muchas partes del mundo. Los orígenes de esas estructuras de dominación hemos de buscarlas en algún otro lugar, en tanto tenemos pruebas del inicio de la monarquía como institución permanente, parece residir precisamente allí y no en las ciudades. Algunas poblaciones urbanas iniciaron un camino parcial hacia la monarquía solo para luego dar media vuelta. Por todas partes, las primeras ciudades siguieron la trayectoria opuesta, comenzando con consejos de barrio y asambleas populares y acabando gobernadas por dinastías guerreras que debían de mantener una incómoda coexistencia con instituciones más antiguas de gobierno urbano. Si hay una historia particular que deberíamos estar contando, una gran pregunta que deberíamos estar haciendo de la historia humana en lugar de los orígenes de la desigualdad, es precisamente esta. ¿Cómo nos quedamos atascados en una forma de realidad social y cómo acabaron relaciones basadas, en última instancia, en la violencia y la dominación normalizadas en esa realidad social? Los teóricos sociales tienden a escribir acerca del pasado como si todo lo que sucedió se hubiese podido predecir de antemano. Esto es bastante deshonesto, dado que todos sabemos que cada vez que intentamos predecir el futuro, fracasamos. Sin embargo, es difícil resistirse a la tentación de esperar y pensar y un día mirar el estado del mundo desde este futuro siglo XXI de conocer fuera el resultado inevitable del pasado remoto de los últimos que nos parecen anomalías, historia, burocracias que en realidad, evidentemente, tenemos pocos de barrio, ninguna idea, sistemas de gobierno será el mundo, que las mujeres ocupan mayoritariamente posiciones preeminentes, formas de gestión agrarias basadas en el cuidado y no en la propiedad y la extracción, parecerán los descubrimientos realmente importantes y las grandes pirámides de piedra y las estatuas meras curiosidades. Al fin y al cabo, todas esas cosas existieron en realidad, incluso si nuestra manera habitual de mirar el pasado
parece diseñada para dejarlas a los márgenes en lugar de en el centro de las cosas. Hemos dedicado gran parte de este libro a recalibrar las balanzas, a recordar que la gente realmente vivió de esa manera, a menudo a lo largo de muchos siglos, incluso milenios. Significa que podríamos haber vivido bajo concepciones radicalmente diferentes de lo que es en realidad la sociedad humana. Significa que la esclavitud en masa, el genocidio o los campos de prisioneros, incluso el patriarcado o los regímenes de trabajo asalariado, podrían no haber sucedido nunca. Por otra parte, sugiere que, incluso ahora, las posibilidades para la intervención humana son mucho más importantes que lo que estamos habituados a creer. ¿Cuál es el objetivo de todo este conocimiento nuevo, si no es dar nueva forma a nuestras concepciones de quiénes somos y en qué podemos aún convertirnos? Así como todas las sociedades tienen su ciencia, todas tienen también sus mitos. El mito es la manera en que las sociedades humanas dan estructura y sentido a la experiencia. Pero las grandes estructuras míticas que hemos desplegado en los últimos siglos sencillamente ya no funcionan. Es imposible conciliarlas con las pruebas que tenemos ante los ojos, y las estructuras y significados que impulsan resultan cursis, gastados y políticamente desastrosos.